buenas tardes, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a la jornada de Humboldt Salud de hoy a cargo del doctor Santiago Mora, egresado de nuestra facultad, residente actual en Medicina Crítica de la Universidad de Manizales y nos va a hablar del manejo de la sepsis en urgencias. Porfa, me llenan el link de asistencia que están enviando por el chat, gracias. Buenas noches, como dijo la doctora Caterine, soy Santiago Mora, egresado de la universidad. Primero me gustaría agradecer a todos los que están conectados y expresar también mi alegría de poder estar aquí nuevamente. Me acuerdo cuando era todavía un estudiante de pregrado que acudíamos a las jornadas de Humboldt Salud. Las hacíamos usualmente los miércoles a las 6 de la mañana y eran unas jornadas que eran muy productivas en el sentido de que podíamos ver a fondo múltiples temas que son de gran utilidad para el médico general. Eran unas jornadas que además eran muy integrales. En esta ocasión vamos a hablar sobre el abordaje de la sepsis en el servicio de urgencias. Este es un tema elemental para los médicos generales, los especialistas, los residentes y los estudiantes de medicina, porque la sepsis es una de las principales causas de muerte a nivel mundial y la sepsis ha sido un problema histórico, más allá de las tribulaciones políticas, religiosas, las guerras que han azotado a la humanidad. Nosotros hemos convivido con los microorganismos durante todo nuestro desarrollo y tenemos múltiples ejemplos: la peste negra, la peste florentina, los brotes de viruela y múltiples noxas infecciosas que han devastado a la humanidad. Recientemente tuvimos el ejemplo del COVID, que lleva una actualización de las guías del Surviving Sepsis. Y es que, como estoy diciendo, la sepsis es un problema histórico. Y hablar de la historia de la misma es sumamente complejo porque no podemos categorizarla nosológicamente como una entidad individual. Es por eso que tenemos que entenderla a partir de descripciones que hicieron antiguos académicos, como por ejemplo los egipcios, quienes consideraban que los pacientes que desarrollaban en sus heridas manifestaciones de purulencia o presentaban fiebre o taquicardia tenían una mayor mortalidad. En ese momento ellos no conocían cuál era la causa, tuvieron que pasar muchísimos años. Sin embargo, los académicos se aventuraron a describir, por ejemplo en Grecia, gracias a los trabajos de Hipócrates y también gracias a los trabajos de otras eminencias como por ejemplo Aristóteles, que existían algunas entidades que se podían asociar con contagios y a su vez podían llevar a las personas a su muerte. La humanidad, en esencia, desde su génesis, ha sido azotada por las infecciones. Y hablar de la sepsis es sumamente complejo porque durante muchísimas décadas ha existido una discrepancia en torno a su definición. Históricamente tenemos tres definiciones: la del primer consenso planteada por Bonn, donde básicamente se denominó a la sepsis como una inflamación sistémica, un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en respuesta a una infección, y acuñaron los términos sepsis severa, que actualmente se considera una denominación anacrónica, y de choque séptico. En el año 2001, en el segundo consenso, mantienen la misma definición, pero extienden las manifestaciones clínicas que se podían presentar. Por otro lado, también afirman que cuando nosotros nos encontramos a un paciente con un choque séptico, el cual presente hipotensión, una refractariedad a la fluidoterapia y requiera de soportes vasopresores, esto va a ser algo marcadamente ominoso. Ya en el año 2016 se publica la tercera definición de sepsis, la que tenemos en la actualidad, que define la sepsis como una desregulación de la respuesta del sistema inmunológico a un agente infeccioso que se asocia con falla orgánica, la cual se puede documentar con una elevación de la puntuación de SOFA de 2 puntos. Y también dicen algo muy relevante, y es el término sepsis severa. Debemos sacarlos de los vocablos de los médicos. ¿Por qué? Porque toda sepsis es por definición severa. Toda sepsis es potencialmente mortal. Y para este momento definen el choque séptico, y esta es la definición operativa
que aunque si bien desde la parte fisiopatológica puede tener algunos detractores, es la que todavía empleamos en este momento. Y el choque séptico lo podríamos definir entonces como una sepsis con hipotensión persistente que requiere de vasopresores para poder mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio acompañada de un lactato por encima de 2, a pesar de que el paciente haya recibido una adecuada fluidoterapia. Esta definición, si bien es operativa, carece de muchos detractores en el sentido de que los pacientes pueden encontrarse en choque sin que necesariamente estén hipotensos, porque la definición fisiopatológica de choque es un desbalance entre el aporte de oxígeno hacia la célula y el consumo de oxígeno de las mismas. En cuanto a la epidemiología, tenemos dos estudios clásicos que son de gran relevancia para poder entender esta problemática. Son el estudio SOAP y también el estudio EPIC-2, ambos publicados por Jean-Louis Vincent, uno de los padres de los cuidados intensivos. El estudio SOAP-1, que se publica en el año 2006, fue un trabajo descriptivo prospectivo que se realizó a lo largo de Europa y encontró que en las unidades de cuidado intensivo de este continente el 37.4% de los pacientes tenían sepsis y el 24.7% de los sujetos habían ingresado al hospital con este diagnóstico. Los otros la habían adquirido durante la estancia hospitalaria. En cuanto a los orígenes, el 68% fueron a nivel del aparato respiratorio, un 22% a nivel del abdomen. Llama la atención que cuando Jean-Louis Vincent publica el estudio EPIC-2, vemos un panorama distinto. El estudio EPIC-2 fue mundial. Se trata del estudio de epidemiología de la sepsis más grande del mundo. Contó con 75 países y se realizó en un día. Colombia participó, de hecho. Este estudio tuvo una población de aproximadamente 13.000 pacientes y que encontró que el 51% de los pacientes hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo tenían sepsis. De igual forma, el origen más común en cerca del 60% de los pacientes fue el compromiso del sistema respiratorio, usualmente secundario a neumonías. En estos pacientes aproximadamente el 70% tuvieron cultivos positivos y los principales agentes causales, en un 62% para ser más exacto, fueron microorganismos gram negativos, en un 47% gram positivos, y hasta el 19% de los pacientes tuvieron una concomitancia a infecciones fúngicas. Entonces, esta es una problemática y de hecho, cuando nosotros vamos a mirar el estudio de carga global, regional y nacional de las enfermedades y nos centramos en el subestudio de pacientes con sepsis, vemos que la sepsis, luego de que estos autores hayan analizado 109 millones de registros de defunción, fue causal para el año 2017 de 11 millones de muertes. Y se presentaron 48.9 millones de casos diagnosticados con sepsis. Esto quiere decir que la sepsis representa el 19.7% de la mortalidad a nivel mundial y en Colombia representa entre el 12 al 14%. Por eso mismo, cuando hablamos de sepsis, estamos hablando de un fenómeno que es heterogéneo y que representa a lo largo del globo el tercer puesto en mortalidad a nivel mundial. Para poder manejar adecuadamente a un paciente séptico es elemental que entendamos la fisiopatología, porque a medida que han ido pasando los años, cada vez hemos comprendido mejor el rol de algunos elementos particulares dentro de la fisiopatología de la sepsis, como lo es el glucocálix, y esto ha llevado a que incluso algunos autores como Laura Evans, que fue la cabeza de las guías del Surviving Sepsis, llegara a optar en las actualizaciones más recientes del documento, recomendar que la fluidoterapia fuera, por ejemplo, guiada a través de mediciones dinámicas, y ha llevado a que grandes autores dentro de los cuidados intensivos como Jean-Louis Vincent, Jean-Louis Thebault,
Daniel Debeke, Michael Pinsky e incluso Gustavo Espina Tascón, que es colombiano, trabaja en Valle de Lili y es una de las autoridades más grandes de sepsis a nivel mundial, se volvieran detractores de la fluidoterapia liberal. Esto lo vamos a tocar más adelante. A grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa cuando un paciente tiene sepsis? Una vez ingresa el microorganismo, los microorganismos tienen unos patrones evolutivos que se han conservado. Esto se conoce como patrones moleculares asociados a los patógenos, que son los tan famosos PAMs. Ejemplos de PAMs tenemos muchísimos: lipopolisacáridos, lipoproteínas, lipopéptidos bacterianos, las porinas de los gram negativos, también el ARN viral, tanto el bicatenario como el monocatenario, etcétera, etcétera. Estos patrones moleculares asociados a los patógenos, cuando ingresan al organismo, son reconocidos por Toll-like receptors o TLR principalmente, pero también van a ser reconocidos por receptores de tipo lectina C, receptores similares al gen 1 inducible por ácido retinoico y también receptores de dominios de oligomerización de unión a los nucleótidos. Y cuando estos receptores reconocen estos patrones moleculares, empiezan a inducir complejos de señalización intracelular. Y esos complejos empiezan a generar la expresión de genes que van a estar involucrados con la inflamación, también con la inmunidad adaptativa y con el metabolismo celular. ¿Qué ocurre entonces? Básicamente se empiezan a fosforilar proteínas activadas por mitógenos, también janusquinasas, transductores de señales, activadores de la transcripción, y aquí entra algo muy importante, que es el NF-κ-beta, que es el factor nuclear kappa-beta. Este factor transcripcional va a empezar a iniciar la activación temprana de genes que están asociados con citoquinas inflamatorias, principalmente el TNF, que es el factor de necrosis tumoral, el interferón tipo 1, la interleuquina 12, la interleuquina 18 y otros interferones. Y también se inicia la producción de otras citoquinas y quimioquinas, como puede ser la interleuquina 6, que es claramente proinflamatoria, al igual que la interleuquina 8, el interferón gamma y algunas quimioquinas de la familia CCL, puntualmente la CCL2, la CCL3 y otras quimioquinas que hacen parte de la familia de la CXCL, como lo es la CXCL10. El caso es que estas quimioquinas empiezan a estimular el reclutamiento de células del sistema inmune, células como los neutrófilos, los macrófagos, hacia el sitio de inflamación. Esto nos lleva entonces a algo muy importante, y es una respuesta inicial proinflamatoria que va a terminar por lesionar los tejidos a través de procesos que van a estar relacionados con lo que viene a ser la liberación de especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Esto lleva a que se liberen patrones moleculares asociados al daño, que son los que conocemos como DAMs, y estos DAMs también son reconocidos por los TLR. Ejemplos de DAMs, por ejemplo, la decorina, el biglicano, el hialuronano, el sulfato de heparina, la fibromectina, las proteínas de choque térmico, que son tan importantes, al igual que otras más conocidas como por ejemplo las histonas o la actina, que no deberían estar en el medio extracelular. Esto termina por perpetuar esa respuesta proinflamatoria y va a ser precisamente esta respuesta desregulada del sistema inmunológico lo que nos va a llevar a la presentación de una sepsis. Y claramente esta respuesta proinflamatoria va a resultar nociva para la célula. Y aquí entra algo muy importante dentro de la fisiopatología de la sepsis, porque eso nos explica por qué debemos ser prudentes con la fluidoterapia, y es precisamente el rol del glucocálix. Esto ya lo planteaba Milford en una publicación de Critical Care del año 2019 titulada Resucitación con fluidos para preservar el glicocálix endotelial. Y es que ese glicocálix, que está compuesto por sindencanos, glicoproteínas, glipicanos, y que se ve constantemente dentro de la materia de histología y patología, va a ser el determinante de la conductividad hidráulica. ¿Esto qué quiere decir? Que el glucocálix va a ser el responsable principal de que los líquidos que están dentro de los vasos se queden dentro de los vasos.
Cuando se daña el glucocálix, se pierde esta función y los líquidos se empiezan a extravasar. Y esto nos explica un fenómeno bien interesante que presentan los sépticos y nos lleva a hablar a nosotros de que podemos tener pacientes que clínicamente se ven hipervolémicos, tienen edema con fobia, pueden tener ascitis, etcétera, etcétera, pero que a nivel intravascular están depletados de volumen. Y cuando nosotros les ponemos líquidos, pueden comportarse como pacientes respondedores al volumen, pero esa respuesta es temporal, porque todo el volumen que está dentro del vaso, al haberse perdido el glucocálix, se está yendo hacia terceros espacios, y esto es algo que es gravísimo. Por eso es que los pacientes sépticos, cuando ingresan a la unidad de cuidados intensivos y tienen balances positivos por encima de 1000, cada 1000 cc de balance positivo por encima de los 1000 cc se asocia con un incremento de la mortalidad con un OR de 1.7. Es por eso que cada vez nos estamos volviendo más cautos con los líquidos, pero no nos adelantemos. Otro fenómeno también muy importante en los pacientes sépticos es que esta respuesta termina por inducir al sistema de complemento. Esto nos va a llevar a que se produzca C3A y C5A y esto nos va a activar la coagulación. Recordemos que el fragmento A del C3 y del C5 se comportan también como anafilotoxinas, mientras que el componente B serviría como un opsonino. El caso es que esta activación del sistema de complemento nos termina por llevar a la generación del famoso factor de von Willebrand por parte del endotelio, además de que el C5A también va a producir un efecto quimioatrayente que va a atraer más neutrófilos, más monocitos, y una vez esos monocitos entran al tejido, pues vamos a tener macrófagos. Toda esta respuesta nos va a terminar por alterar, por ejemplo, la expresión de trombomodulina, de factor tisular, de PAI, de proteína C activada, y esto va a generar a nivel del endotelio un ambiente procoagulante. Y en ese ambiente procoagulante va a empezar a incrementarse también la expresión de selectinas y de moléculas de adhesión, como podemos ver en esta imagen. Cuando los neutrófilos llegan y se activan, como podemos ver en pantalla, van a empezar a liberarse algo que se conoce como los NET, que son trampas extracelulares asociadas a neutrófilos. Y estas trampas extracelulares asociadas a neutrófilos van a intentar atrapar al patógeno para que el patógeno no pueda desplazarse y el sistema inmune lo pueda reconocer y hacer una respuesta más efectiva. ¿Cuál es el problema? Que cuando empiezan a producirse muchas trampas extracelulares de neutrófilos, ya no vamos a atrapar solamente el microorganismo, sino que vamos a comprometer la microcirculación y van a ocurrir fenómenos de inmunotrombosis que van a tener claramente un efecto proagregante plaquetario, y todo eso nos va a llevar a la formación de trombos que van a terminar por afectar la microcirculación y que a la larga nos van a llevar a una coagulación intravascular diseminada, que es algo terrible en el contexto de los pacientes sépticos. Se asocia con unas tasas de mortalidad extremadamente altas. Todo este fenómeno inflamatorio genera estrés oxidativo y ese estrés oxidativo daña aún más el endotelio. ¿Y qué pasa cuando el endotelio se daña? Además de que por un lado va a ocurrir vasodilatación, también vamos a liberar más factor tisular que va a activar más las cascadas de coagulación. Actualmente no hablamos de la vía clásica y la vía alternativa, sino que hablamos de una vía celular, que fue la actualización más reciente dentro del ámbito fisiológico de lo que nosotros conocemos como el sistema de coagulación. Pero volviendo nuevamente a el objetivo de esta presentación, una vez ocurre esta activación de la vía celular de la coagulación, vamos a tener el ambiente preciso para que estos pacientes empiecen a desarrollar algo que se conoce como el shutdown fibrinolítico. Vamos a tener una población de pacientes que a nivel de la microcirculación van a tener obstrucciones, por lo cual el oxígeno no va a poder llegar a los tejidos. Y a nivel macrocirculatorio vamos a poder ver también la expresión de algunos fenómenos como el que podemos apreciar en la imagen. Vamos a tener un paciente que sangra extremadamente fácil,
pero que está lleno de microtrombos en la microcirculación. Y esto es algo que es sumamente desastroso y complejo de manejar. Además, también la liberación de ese factor tisular induce a que empiecen a aparecer depósitos de fibrina. También empieza a ocurrir una disminución de la efectividad del sistema antifibrinolítico y fibrinolítico. Se altera también el receptor activado por la proteasa 1, que es lo que podemos ver en pantalla, y esto termina por hacer que estos receptores, que sirven como puente entre la inflamación y la coagulación, pierdan sus efectos citoprotectores normales. Y todo esto termina por exacerbar aún más el daño endotelial. A pesar de que evidentemente la sepsis tiene un componente proinflamatorio que es muy importante en su respuesta inicial, la inmunosupresión es un fenómeno que la acompaña desde el inicio. Ocurre tanto en la fase temprana como en la fase tardía. Básicamente, cuando un paciente desarrolla una sepsis, se suprime la inmunidad adaptativa, se ocasiona una respuesta antiinflamatoria que va a estar mediada principalmente por la interleuquina 10 y también por el factor de crecimiento transformante beta. Se van a activar mecanismos humorales, celulares y neuronales que van a ser unos mecanismos compensatorios y antiinflamatorios, y los fagocitos empiezan a adoptar un fenotipo antiinflamatorio con el objetivo de intentar promover la reparación tisular de los tejidos dañados. Además de que se genera algo muy interesante que se conoce como el reflejo neuroinflamatorio, y este reflejo neuroinflamatorio es gracias a aferencias del nervio vago que posteriormente envían eferencias que terminan por activar el plexo celíaco y estimulan la liberación de norepinefrina y acetilcolina. La norepinefrina para poder incrementar precisamente la presión arterial media, que va a ser un componente que nos va a garantizar la presión de perfusión de los distintos órganos, y la acetilcolina, que va a tener un rol particularmente interesante, y es que va a actuar en receptores colinérgicos alfa 7, y estos receptores se encuentran a nivel de los macrófagos, y cuando actúa la acetilcolina allí, se suprime la liberación de algunas citoquinas proinflamatorias. Todo esto va a terminar por llevar ¿a qué? A que empiecen a disminuir las células mieloides y a que empiece también a disminuir la expresión del HLA-DR. Y esto también nos va a llevar a que haya un incremento en la apoptosis tanto de los linfocitos B como de los linfocitos TCD4 y de las células dendríticas. Vamos a tener entonces un paciente que va a tener todo lo negativo de la inflamación y también todo lo negativo de la inmunosupresión. Va a tener un sistema que va a comportarse como un sistema hiperinflamatorio en el contexto de una inmunoquiescencia donde las células inmunológicas, si bien producen especies reactivas de oxígeno y generan daño, no son capaces de eliminar adecuadamente un patógeno. Y estos pacientes van a terminar por desarrollar un choque. Recordemos que en condiciones naturales el cuerpo humano controla la presión sanguínea para poder permitir fenómenos de autorregulación y distribuir el gasto cardíaco de manera efectiva, un 15% al cerebro, un 5% a nivel coronario, un 25% a nivel renal, otro 25% a nivel digestivo, otro componente a nivel del músculo esquelético, otro componente a nivel de la piel. Evidentemente, si ustedes suman esto, no les va a dar un 100% cerrado, es porque precisamente este sistema cardiovascular tiene un comportamiento de autorregulación donde los porcentajes pueden variar ligeramente, pero nos estamos moviendo en torno a estos valores numéricos. Pero en los pacientes con sepsis va a ocurrir una insuficiencia tisular, una insuficiencia circulatoria y luego va a ocurrir una alteración del desempeño global celular. Y finalmente todos estos daños y esta respuesta inflamatoria sistémica nos va a llevar a la liberación de vasodilatadores, el daño del glucocálix, la extravasación de líquido, la hipotensión. Esa hipotensión se va a sensar, se va a liberar norepinefrina y epinefrina a nivel de la médula adrenal. La adenohipófisis va a intentar liberar hormona liberadora de adrenocorticotropina. Esto va a liberar cortisona y cortisol a nivel de la corteza adrenal. A nivel de la neurohipófisis se va a liberar vasopresina. La liberación de cortisol nos va a terminar por llevar a una insuficiencia suprarrenal relativa. Por parte del riñón, cuando se empiezan a sensar estos cambios en la presión, pues se va a empezar a liberar por parte de las células de petit-péter-dirrenina, que son las mismas células granulares.
Luego esa renina se va a convertir en angiotensina 1, que se convierte en angiotensina 2 gracias a la enzima convertidora de angiotensina que se encuentra a nivel pulmonar. Y esa angiotensina 2 va a terminar por incrementar la aldosterona, y esa aldosterona va a terminar por aumentar la retención de sodio a nivel renal y va a terminar por intentar generar un efecto compensatorio para poder solucionar transitoriamente esa hipotensión que se está generando a través de la retención de líquidos a partir de la retención del sodio. Mientras tanto, la norepinefrina y la epinefrina se van a unir a receptores adrenérgicos alfa 1, mientras que la vasopresina se va a unir a los receptores ABPR1A y la angiotensina se va a unir a los receptores de angiotensina 1 y 2, y finalmente todo esto va a confluir en una transducción de señales a nivel intracelular que van a aumentar el calcio intracelular, van a intentar contraer el músculo liso vascular para poder generar una vasoconstricción, y todo esto también va a estar muy modulado por los corticoides, porque finalmente los corticoides, particularmente el cortisol, va a encargarse de modular la densidad de los receptores alfa 1 y la sensibilidad a los vasoactivos derivados de las aminas. Pero este mecanismo falla en la sepsis y esto nos lleva a una heterogeneidad microvascular, y esto termina a llevarnos también a disociaciones tanto micro como macro hemodinámicas que terminan por llevar precisamente a la falla orgánica y a la muerte. Es así que cuando hay hipotensión, recordemos que las arterias carótidas se van a ver estimuladas, se va a activar el sistema nervioso simpático, esto va a incrementar con el objetivo de yugular ese déficit en el aporte de oxígeno hacia las células, la frecuencia cardíaca, y en los momentos iniciales, en la fase hiperdinámica de la sepsis, vamos a tener un incremento temporal del gasto cardíaco que va a seguir siendo inefectivo para las demandas del organismo, de ahí que tengamos una insuficiencia circulatoria, celular y tisular, y ese paciente no pueda garantizar un óptimo consumo de oxígeno a partir del aporte que está recibiendo. De igual forma, debemos mencionar, la vasopresina en los pacientes sépticos rápidamente se depleta. Es por eso que se recomienda, en el contexto de la reanimación con vasopresores, que se añada, cuando llegamos a una dosis en torno a 0.2 a 0.3 de norepinefrina, estoy hablando de dosificaciones en microgramos kilogramo minuto, se añada vasopresina. Y curiosamente esto también nos explica por qué cuando nosotros estamos haciendo el desmonte de los vasopresores, deberíamos intentar suspender primero la amina, o sea, la noradrenalina, no la vasopresina, porque la vasopresina nos está ayudando, por un lado, a potenciar ese efecto vasotónico, pero también cuando nosotros empezamos a administrarla, estamos intentando repletar esos niveles de vasopresina que bajaron. Cuando esto se vuelve disfuncional y no se pueden mantener esos mecanismos de autorregulación, aparece el choque y el gasto cardíaco se empieza a distribuir hacia los órganos preferidos o elementales para la vida. ¿Cuáles son? El cerebro, el corazón y los riñones. Se empieza a sacrificar el sistema digestivo, el sistema músculo-esquelético, y lo primero que se va a sacrificar va a ser evidentemente la piel. Es por eso que los pacientes con choque se ven pálidos durante la evaluación semiológica. También es por eso que los pacientes, cuando están entrando en choque, van a tener debilidad músculo-esquelética. De hecho, van a tener una pérdida de la masa muscular cuando ellos ingresan en UCI de aproximadamente un 10 a 15% hacia el día 10. Eso lo hemos encontrado en un estudio que estamos realizando con los alumnos de semillero, lo titulamos el estudio FENOS, y en el subestudio relacionado con ultrasonido hemos visto que los pacientes sépticos hacia el día 10 tienen una pérdida del 10.4% del área de sección transversal del recto femoral. Esto es algo que es gravísimo porque también se va a asociar con unas connotaciones importantes en cuanto a disminución de la clase funcional en el egreso e incluso esperanza de vida, que también lo hemos encontrado.
Por otro lado, a medida que va perpetuándose el choque, se empiezan a sacrificar los riñones y aparece esa falla renal aguda en este tipo de población. Y cuando ya llegamos a la miocardiopatía séptica, donde ya se compromete el gasto cardíaco que se está enviando a las coronarias, vamos a tener un contexto en el cual el paciente va a hacer una insuficiencia cronotrópica que va a ser de muy difícil manejo. No hay nada peor que uno encontrarse en urgencias o en una unidad de cuidados intensivos a un paciente con una sepsis en curso, que está choqueado, que requiere vasopresores y que a pesar de todo eso está bradicárdico, porque eso es un signo casi inminente de que el paciente va a fallecer. En ocasiones se puede recuperar, pero estamos llegando ya casi a una zona de no retorno. Y finalmente, ¿qué pasa cuando no llegamos a recuperar a este paciente a tiempo? Pues el paciente va a terminar por fallecer. Es así que, como ustedes pueden ver, la sepsis es algo mucho más complicado que simplemente un CIRS, un MARS y un CARS, que fue el modelo conceptual que se utilizó durante muchísimas décadas. Actualmente este modelo, que fue planteado por Bonn en un artículo clásico que se titula Sir Isaac Newton, se considera anacrónico. Simplemente es un modelo conceptual, pero realmente no es lo que ocurre en el paciente séptico. El paciente séptico tiene fenómenos antiinflamatorios y proinflamatorios en curso. Incluso la teoría que posteriormente plantearía Bonn a partir de este artículo, que es la teoría del caos, en la actualidad se considera, siendo realmente aferrados a la fisiopatología y a lo académico, un modelo que es obsoleto. El diagnóstico de la sepsis, entonces, es algo que es fundamental para todo médico si pretendemos impactar en mortalidad. Y el diagnóstico tiene que ser temprano. Durante muchísimos años se han planteado múltiples escalas o sistemas de puntuación para poder cribar a los pacientes con sepsis, el tan famoso Quick-SOFA, que en la actualidad se considera obsoleto. Y de hecho, una de las primeras recomendaciones de las guías del Surviving Sepsis es no utilizar el Quick-SOFA como herramienta de cribado para sepsis. De hecho, si nosotros tomamos con minucia el estudio original del Quick-SOFA, documentó que los pacientes dentro de ese subgrupo que realmente se podían cribar con esta herramienta eran cercanos al 50%, muy pocos. ¿Pero por qué cobró tanta importancia? Porque resulta que esa subpoblación de pacientes que tenía criterios de Quick-SOFA positivos se morían más. Pero cada vez el Quick-SOFA se utiliza menos. ¿Se puede emplear? Claro que sí, pero de manera complementaria, no como método de cribado único. Hay otras herramientas como el CIRS, que tienen una sensibilidad también baja del 70%, el MUSE, que tienen una sensibilidad de aproximadamente el 50%, o el SOFA, que es el que mejor sensibilidad y especificidad tiene, que lo diseñó Jean-Louis Vincent en torno a los años 80, que tiene una sensibilidad cercana al 78%, pero también tiene una especificidad que, dependiendo del autor, puede llegar hasta una cifra de 80-85%, aunque no es totalmente específico. Tal vez en un futuro, como plantea Islam en esta publicación del 2019, las inteligencias artificiales pasen a tener un rol cada vez más importante. El diagnóstico de la sepsis es entonces clínico. Y nosotros tenemos muchas herramientas sencillas que han demostrado impactar incluso en falla multiorgánica. Estamos hablando del llenado capilar, que se plantea en un estudio del doctor Gustavo Espina Tascón, muy conocido este estudio, publicado en JAMA, que es el Andrómeda, que comparó la reanimación de los pacientes sépticos dirigidos con lactato versus llenado capilar. Este estudio impactó tanto que generó una nueva recomendación en las guías del Surviving Sepsis, y es que nosotros monitoricemos la reanimación también con llenado capilar. Podemos utilizar evidentemente las dos estrategias, que de hecho es lo recomendado. El caso es que el llenado capilar se ha demostrado que cuando nosotros hacemos reanimaciones guiadas para poder buscar un tiempo de llenado menor de 3 segundos, podemos impactar de manera significativa en la puntuación de SOFA a las 72 horas. En relación a la reanimación guiada por lactato, porque el lactato es un fenómeno tardío, es una expresión de que hay un metabolismo anaeróbico. También en este sentido nosotros debemos destacar algo muy importante, y es que si bien estadísticamente el llenado capilar tuvo una P de 0.06, siendo puristas no tuvo una significancia estadística, cuando nosotros vamos a mirar la reducción de riesgo absoluto de mortalidad, estamos hablando de que el llenado capilar
se asoció con una reducción de la mortalidad del 8.5%, lo que si bien no es estadísticamente significativo por los objetivos que se planteó el doctor Gustavo y también posiblemente por la meta y la cantidad de pacientes que lograron recolectar para este estudio, sí es clínicamente significativo. Uno se pregunta, ¿qué intervenciones en los cuidados críticos reducen la mortalidad casi en un 9%? Muy pocas, y en los últimos 20 años mucho menos. De hecho, hay una revisión sistemática de Carlos Santa Cruz que se presentó en un congreso en el año 2017 y posteriormente se publicó, que mostró que cerca del 75% de los estudios en cuidado crítico no impactaban en mortalidad y solamente un 13% de los estudios de cuidado crítico realmente impactaban en mortalidad. Entre esos está el Andrómeda. En este momento se está llevando a cabo el estudio Andrómeda Shock 2, del cual participo. Se está haciendo en múltiples unidades de cuidado intensivo a lo largo del mundo y nuestro objetivo es evaluar este protocolo que vemos en pantalla para poder reanimar a los pacientes sépticos a partir del seguimiento de metas basadas en el tiempo de llenado capilar, tomando algunas intervenciones terapéuticas dependiendo de la presión de pulso, dependiendo también de cómo está el tiempo de llenado de ese paciente y también con algunos parámetros ecográficos que son sencillos. También podemos evaluar el moteado a partir de esta herramienta que es el Motlink Score, que fue descrito por Eito Ufela y colaboradores en el año 2011. Se sabe que cuando un paciente tiene un Motlink Score alto, la mortalidad va a incrementarse de manera exponencial. Hablamos de que un paciente tiene un Motlink Score de 1 cuando apenas vemos un moteado en la parte central de la rótula. A medida que este moteado se va incrementando, la mortalidad es mayor y de hecho los pacientes que tienen un Motlink Score de 5 tienen tasas de mortalidad que llegan a ser de hasta el 100%. Otra herramienta que nosotros también podemos evaluar en la cabecera del paciente. Y evidentemente cuando nuestro paciente llega, nosotros deberíamos medir el lactato, porque recordemos que el lactato es una medida que nos habla a nosotros de metabolismo anaeróbico, aunque también se puede producir en circunstancias normales. De hecho, nosotros normalmente estamos produciendo lactato. Hay dos isoformas del lactato, el D-lactato y el L-lactato. El lactato que nosotros medimos es un lactato que en esencia se produce por metabolismo anaeróbico, aunque también las catecolaminas como la adrenalina especialmente lo pueden incrementar. Siempre se recomienda que en el paciente séptico nosotros midamos el lactato en la primera hora. De hecho, el lactato hace parte de la definición operativa de choque séptico, como lo vimos. ¿Por qué? Básicamente porque cuando nosotros tenemos un paciente con hiperlactatemia, este paciente va a tener una mayor mortalidad y cuando nosotros lo empezamos a reanimar, si logramos tener un adecuado aclaramiento de lactato, que esto ya lo vamos a ver en profundidad, la posibilidad de que muera disminuye. Por eso es que durante décadas el lactato se ha considerado como parte elemental de la reanimación y las guías recomiendan que se monitorice precisamente su aclaramiento. Y es que, ¿qué pasa en los pacientes con choque? A medida que empieza a disminuir el aporte de oxígeno, vamos a tener que va a existir un punto en el cual nosotros vamos a pasar de una zona independiente, que es la del metabolismo aerobio, a una zona dependiente, que es la de metabolismo anaerobio. Imagínense que a medida que va reduciendo el oxígeno, en las primeras etapas que baja ese aporte, la célula continúa utilizándolo, porque la célula tiene de sobra oxígeno, hasta que nosotros llegamos a un valor que se conoce tasa de extracción crítica, que es lo que nosotros estamos viendo aquí. Cuando nosotros llegamos a esa tasa de extracción crítica, la célula empieza a decir, venga, yo no estoy recibiendo oxígeno, yo necesito el oxígeno para poder producir energía. ¿Qué hago? Tengo que guardar ese oxígeno. Entonces la célula empieza a virar hacia un metabolismo anaeróbico, sigue cayendo el aporte de oxígeno y al mismo tiempo empieza a disminuir el consumo de oxígeno. Y entramos a algo que se conoce como la zona dependiente, donde se encuentra la deuda de oxígeno. Y la deuda de oxígeno es una deuda que lamentablemente no se puede pagar con dinero, sino que se paga con la vida. Por eso es que nosotros queremos restablecer el flujo sistémico y regional en estos pacientes, asegurar un adecuado aporte de oxígeno, preservar la oxigenación tisular y permitir que
la célula pueda seguir funcionando en un metabolismo aeróbico. Cuando nosotros llegamos a esta tasa de extracción crítica, empieza a incrementarse el lactato. Y esto ya lo había encontrado el Dr. Rivers con Nguyen en un estudio que se publica en el año 2004 en el New England Journal of Medicine, y es que él se da cuenta que cuando nosotros logramos un aclaramiento de lactato mayor al 10% en un periodo de tiempo de 6 horas, disminuye la probabilidad de mortalidad a 30 días y a 60 días. ¿Y nosotros cómo calculamos ese aclaramiento de lactato? Muy fácil. Medimos un lactato cuando atendemos al paciente en la primera hora, hacemos un control. Algunos autores recomiendan a las 2 horas, otros a los 3. En el caso de este estudio clásico, las 6 horas. Lo recomendado es que se haga a las 2 horas. Y si nosotros tenemos estos dos datos, a partir de esta ecuación tan sencilla que es lactato inicial menos lactato de control sobre lactato inicial multiplicado por 100, podemos sacar el porcentaje y saber si el paciente está teniendo un aclaramiento adecuado. Los gases arteriovenosos, una vez nuestro paciente tiene un catéter venoso central, también nos dan mucha información. Nos permiten calcular los contenidos arteriales de oxígeno y los contenidos venosos de oxígeno. Y con eso nos permiten a nosotros conocer la tasa de extracción. Que la tasa de extracción la vamos a lograr calcular conociendo la saturación arterial de oxígeno y la saturación venosa de oxígeno. Lo normal es que la tasa de extracción esté por debajo del 30%, pero en reposo puede llegar incluso al 10%. Cuando nosotros conocemos los gases arteriales y los gases venosos, podemos calcular una medición muy útil que se conoce como el delta de CO2, que básicamente va a ser la diferencia entre la presión venosa de dióxido de carbono y la presión arterial de dióxido de carbono. Normalmente esta debe ser menor de 6 milímetros de mercurio. Cuando se eleva, esto se asocia con hipoperfusión o con una disminución del gasto cardíaco y mayor mortalidad. Recordemos que el dióxido de carbono se puede producir tanto de manera aeróbica como anaeróbica, y recordemos en ese orden de ideas que la hipoxia aumenta la producción de dióxido de carbono. Resulta que durante la hipoxia, si retomamos la fisiología básica, libera hidrogeniones, y esa liberación de hidrogeniones se contrarresta por reacciones que consumen hidrogeniones. Entonces el bicarbonato captura el exceso de hidrogeniones, lo convierte precisamente en ácido carbónico, y este se disocia en dióxido de carbono y agua, y cuando se disocia pues se incrementa el dióxido de carbono, y esto va a terminar por traducir en una brecha más alta. Además de que los gases arteriales también nos hablan a nosotros del estado ácido-base de nuestro paciente. Está acidótico, está alcalótico. Sabemos que la acidosis metabólica en los sépticos se asocia con más mortalidad. Ahora, percátense en esta imagen tan interesante que también nos permite entender este fenómeno. Tenemos la microcirculación acá y tenemos también los tejidos adyacentes a estos capilares. Tenemos el extremo arterial y el extremo venoso. Cuando nosotros tenemos una persona normal, hay un flujo constante a lo largo de esos vasos, por lo cual el dióxido de carbono que eliminan las células cuando captan el oxígeno y liberan el dióxido hacia el vaso, se va a barrer de manera constante. Cuando nosotros tenemos un bajo flujo macrocirculatorio, por ejemplo un gasto cardíaco bajo, van a ocurrir fenómenos de estancamiento porque el flujo no va a ser tan regular. Entonces el dióxido de carbono dentro del vaso va a aumentar. Cuando tenemos una alteración en la microcirculación, va a pasar que las células adyacentes a los vasos que no están reclutados, que los estoy señalando, van a enviar el dióxido de carbono hacia los pocos vasos que se encuentran reclutados, se van a acumular. Por lo tanto, el dióxido de carbono que va a salir en el extremo venoso va a ser mayor. Esto nos va a indicar a nosotros una hipoperfusión. Cuando nosotros hacemos un reclutamiento capilar adecuado con vasopresores, líquidos, si es el caso con un inotrópico, reclutamos los capilares y disminuimos precisamente esa brecha de dióxido de carbono. Sabemos entonces que si nosotros tenemos un delta de CO2 mayor de 6 milímetros de mercurio y tenemos una saturación central venosa de oxígeno, que lo vamos a ver en los gases venosos, que se encuentre por encima del 70%, esto se asocia con una falla multiorgánica más grave y más mortalidad. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un valor de oxigenación alto en la sangre venoso se asocia con más mortalidad si en teoría hay oxígeno disponible, que es lo que le falta a la célula y es donde ocurre el desbalance? Porque cuando se incrementa el oxígeno de manera marcada
en la sangre venosa, esto quiere decir que la célula está tan cansada que no quiere utilizar el oxígeno, y esto se conoce como disoxia citopática. Y la disoxia citopática es el predecesor de la muerte. Nosotros también podemos tener otros escenarios en los cuales los pacientes tengan signos vitales totalmente normales, pero que en el examen físico tengan un llenado capilar prolongado, que tengan un Mottling score alto, que tengan un lactato mayor de 2. Y si tuviéramos la posibilidad de mirar la microcirculación sublingual, hay algunos aparatos que permiten esto, sobre todo a nivel de Valle de Lili, que es donde más lo manejan, y vemos que hay una heterogeneidad en la microvascularectura. Esto nos indica a nosotros que se está presentando algo que se conoce como la paradoja hemodinámica, y son los pacientes que tienen unos signos vitales normales pero que a nivel de la microvasculatura están totalmente comprometidos. Estos pacientes ya empiezan a entrar en una fase hipodinámica y tienen unas tasas de mortalidad que pueden llegar a ser de hasta el 90%. Cuando nosotros manejamos al séptico, debemos intentar tener, al menos en el abordaje inicial de urgencias, una presión arterial media como objetivo. El punto de corte que se emplea es 65 milímetros de mercurio. Esto se basa en un estudio que publica Peter Aspar, que es el Sepsispam, donde él se da cuenta que no hay diferencias en la mortalidad cuando se utiliza una meta de presión arterial media por encima de 65 versus una por encima de 80, pero cuando se buscaban metas de presión de 80 milímetros de mercurio con el objetivo de mejorar, entre comillas, la presión de perfusión de los tejidos, esto se asociaba con un mayor riesgo de arritmias. En población sana, esta meta parece adecuada. Posteriormente se publican unos análisis post-hoc y se publican otros estudios intentando replicar esto, y al igual que lo que encontró Peter Aspar, los pacientes renal previamente hipertensos como subgrupo se benefician de metas de presión arterial media más altas, cercanas a 75 u 80. ¿Por qué? Porque cuando buscamos estas metas en ellos, esto se asociaba con una menor probabilidad de requerir terapia de reemplazo renal. Y es que recordemos que finalmente el paciente séptico va a ser un paciente que va a requerir que nosotros optimicemos la presión arterial media para poder asegurar una presión de llenado sistémico adecuado, que la presión de llenado sistémica básicamente va a ser igual al volumen estresado sobre la distensibilidad vascular. ¿Y qué es el volumen estresado? Imagínense que nosotros a nivel de la vasculatura tenemos dos volúmenes: un volumen no estresado, que es un volumen que no genera presión, y tenemos un volumen estresado, que es aquel que distiende el vaso y genera presión por encima de la presión de llenado sistémica media, que en teoría es un valor pivotal del sistema vascular que ronda aproximadamente los 7 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa en el sepsis? No necesariamente el séptico está hipovolémico y necesita líquidos. A veces sí, sobre todo cuando la sepsis es de origen abdominal. En muchas ocasiones el problema del séptico es que el volumen estresado, porque se alteró el tono del vaso, pasó a ser volumen no estresado. Si nosotros le metemos líquido a ese paciente, todo ese líquido que le estamos dando de manera en ocasiones inoficiosa se va a convertir en volumen no estresado. Pero si nosotros iniciamos la reanimación con vasopresores y le damos líquidos, estamos asegurando que el vaso mejore su tono, el líquido permanezca adentro, y al permanecer adentro, cuando demos líquidos, ahora sí, esos líquidos se queden dentro del vaso. Y tenemos que hablar entonces de esta recomendación de que nosotros utilicemos unos puntos de fluidoterapia tan altas como de 30 mililitros por kilo para poder mantener estas presiones arteriales medias. Ya sabemos que la presión arterial media nos determina a nosotros la presión de perfusión. Esto va a variar dependiendo del órgano. Y finalmente las presiones de perfusión no van a ser más que el delta de la presión dentro del órgano particular del que estemos hablando. En el caso de la presión de perfusión cerebral, pues será la presión intracraneana; en la presión de perfusión abdominal, la presión intraabdominal, y va a ser la diferencia entre la PAM y dicha presión. Por ejemplo, en el caso de la presión de perfusión cerebral, la PAM menos la PIC. Ahora, cuando nosotros leemos esta recomendación, que ahora se considera como una recomendación débil, con evidencia de baja calidad, nos vamos a dar cuenta que aquí hay una arista fisiopatológica bien interesante. Y es que esta recomendación se basa en el triunvirato de la sepsis, que fueron 3 estudios muy importantes, como lo fueron el PROCESS, el ARISE y el PROMISE, que controvertieron los datos que había descrito Rivers previamente sobre la reanimación basada en objetivos de PVC, en objetivos de hematocrito, etcétera, etcétera, y ellos utilizaron
una cantidad de líquidos de aproximadamente 30 mililitros por kilo para la reanimación inicial. Pero es que resulta que dar líquidos es un acto de fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros damos líquidos, primero los líquidos son un medicamento y se asocia con eventos adversos. Los líquidos en teoría buscan incrementar la presión de llenado sistémica media, buscan incrementar el retorno venoso. En teoría, si nosotros incrementamos el retorno venoso vamos a mejorar la precarga ventricular, y cuando mejoramos la precarga ventricular nosotros estamos dando por sentado que vamos a mejorar el gasto cardíaco, pensando que nuestro paciente se encuentra en la fase ascendente de la curva de Starling, o sea que si le damos más líquido a ese corazón mejor va a ser el volumen sistólico, y como el gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca por volumen sistólico, pues vamos a mejorar el gasto cardíaco, y esto no siempre es así. Y estamos dando por sentado que cuando aumentamos el gasto cardíaco mejoramos el aporte de oxígeno, porque el aporte de oxígeno es igual al gasto cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Entonces estamos dando por sentado que el contenido arterial de oxígeno es adecuado, y para eso nosotros tendríamos que estar suponiendo que la presión arterial de oxígeno es buena, que la saturación arterial de oxígeno es buena y que la hemoglobina es buena, cosa que no siempre pasa. Y si es el caso, estamos dando por sentado que la microcirculación del paciente es homogénea, cosa que no suele ocurrir en los sépticos, que ese oxígeno se está distribuyendo homogéneamente, que hay una buena distancia intercapilar según el modelo conceptual de Crohn, que el oxígeno se está difundiendo adecuadamente, que está alcanzando la célula, que hay un adecuado gradiente citoplasma-mitocondria, y lo más importante, que la maquinaria respiratoria funciona, o sea que la célula respira. Es así que dar líquidos es un acto de fe, además de que los líquidos pueden tener efectos no deseados. La hipervolemia aumenta las presiones intravasculares, aumenta la presión de la arteria pulmonar, puede llevar a un fallo de ventrículo derecho, puede incrementar la PVC, puede incrementar la presión intersticial, y finalmente la hipervolemia nos va a disminuir la presión de perfusión. ¿Y qué pasa si no hay perfusión en el órgano? Pues el órgano se muere y aparece la falla orgánica, que termina en falla multiorgánica. Es por eso que se ha descrito en la literatura, y esta es una publicación del 20 de julio del año 2024 de Annals of Intensive Care, que nos habla a nosotros del síndrome de acumulación de fluidos en los sépticos, y es precisamente esto, un síndrome secundario a la fluidoterapia liberal no guiada por medidas dinámicas, que termina por ocasionar edema cerebral, delirio, alteraciones cognitivas, disminuye los volúmenes pulmonares, aumenta el trabajo respiratorio, aumenta la congestión hepática, causa hipertensión intraabdominal, causa síndrome compartimental, lleva a isquemia mesentérica, lleva a falla renal congestiva, lleva a edematización de miocardio, altera la contractilidad, lleva a depresión miocárdica y en general daña todos los órganos, simplemente por utilizar de manera inadecuada los líquidos. Es por eso que en la actualidad se ha propuesto la fluidoterapia reflexiva. Esta es una publicación que hicimos en la Revista Colombiana de Cirugía, donde a partir de una revisión de la literatura de 361 revisiones sistemáticas, metaanálisis, estudios clínicos aleatorizados, estudios observacionales y revisiones narrativas, empezamos a analizar la evidencia sobre la utilización de fluidos. Y resulta que la ley de Starling, que a todo el mundo le enseñan en los pregrados y que todos creemos en ocasiones que realmente es lo que manda, lo que viene a ser la fisiología del equilibrio de los líquidos dentro del vaso, es falsa. Cuando Starling hizo esto, lo hizo en el año 1908 aproximadamente, con modelos de perros, con las extremidades inferiores de los perros que se aislaban, y a partir de eso fue que describió ese modelo conceptual. Y él nos decía: la filtración va a depender de la conductividad hidráulica multiplicada por la presión hidrostática capilar menos la presión intersticial menos el coeficiente de conducción de Staberman multiplicado por la presión coloidosmótica capilar menos la presión coloidosmótica intersticial. Pero ¿qué pasa? Esto no es así, porque tenemos un glucocálix, y el glucocálix nos determina a nosotros varias cosas. Primero, la conductividad hidráulica, que lo habíamos dicho. Segundo, resulta que nosotros hemos sobreglorificado la presión coloidosmótica intersticial, cuando realmente no es tan importante en el equilibrio. Entonces el glucocálix reemplaza esa presión coloidosmótica intersticial por una presión coloidosmótica periglucocálix o subglucolítica. Usualmente ese espacio subglucolítico es libre de proteínas. Cuando se daña el glucocálix, eso se llena de proteínas, y todo lo que empieza a llegar al vaso se extravasa al glucocálix y del glucocálix al intersticio.
Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente séptico, si nos imaginamos una gráfica que compara la fuerza de filtración dentro del vaso con la presión hidrostática intracapilar y lo correlaciona con la filtración, vemos que aparece algo que se conoce como punto J, que lo estamos viendo en pantalla. Entre más desplazado hacia la derecha esté el punto J, esto significa que se necesita de una mayor presión hidrostática para que el líquido se extravase. Pero entre menor sea ese punto J y más se desplace hacia la izquierda, vamos a necesitar una menor presión hidrostática para extravasar los líquidos. ¿Qué pasa en el séptico? El punto J se desplaza hacia la izquierda. Entonces vamos a necesitar una presión hidrostática menor para extravasar esos líquidos. ¿Y qué pasa cuando nosotros le metemos líquidos liberalmente a un paciente? Estamos aumentando la presión hidrostática. Y si aumentamos la presión hidrostática y superamos ese punto J, ¿qué va a pasar con todos esos líquidos? Se van a extravasar y van a generar un síndrome de acumulación de fluidos. Y esto precisamente era lo que hablábamos. El problema en la sepsis pura, si no se acompaña de hipovolemia, usualmente el choque séptico, si bien es un choque distributivo en esencia, y es el choque más común en la UCI, usualmente es un choque que también puede concomitar con choque cardiogénico e incluso con choque hipovolémico. Pero el choque séptico puro es un choque donde no hay una alteración en la volemia total. Lo que pasa es que hay una alteración en la proporción de volumen estresado y no estresado. De ahí que se recomiende utilizar vasopresor de manera más temprano de la mano con la fluidoterapia, y una fluidoterapia que sea dirigida por variables estáticas y dinámicas, como puede ser en el caso de las estáticas que ya están en desuso la PVC, porque es un mal indicador del estado de volemia, pero podemos tener otros indicadores más confiables como los índices de pulsatividades, la variabilidad de volumen sistólico, la variabilidad de presión de pulso, y cómo no, en el servicio de urgencias podemos guiar todo esto a partir del ultrasonido. Y el ultrasonido, muchachos, es una realidad. De hecho, en la mayoría de las instituciones del país, en los servicios de urgencia, están llevando ecógrafos, y esos ecógrafos son manejados por los médicos generales e incluso por los médicos internos, porque la ecografía ya no es algo exclusivo del radiólogo. De hecho, comúnmente los internos que nosotros tenemos a cargo en el Hospital Santa Sofía saben hacer mediciones básicas de ecografía, como poder medir el diámetro de la vena cava. Son mediciones muy sencillas, se hacen a nivel de un eje subsifoideo, se mira el diámetro de la cava, y si tenemos un diámetro de la cava bajo, esto posiblemente nos indique que ese paciente al menos va a responder a volumen. No necesariamente que sea tolerante, pero que va a responder. Y esto nos puede ayudar a guiar la reanimación. Entonces hay que familiarizarse con el ultrasonido y con la reanimación con ultrasonido. También tenemos otros protocolos muy simples para la fluidoterapia, como es el FOLS, que solo requiere de un ecógrafo lineal, donde nosotros buscamos estas líneas que se conocen como líneas B. Sabemos que la presencia de abundantes líneas B nos puede indicar a nosotros que el paciente tenga un perfil congestivo, entonces debemos limitar los líquidos. En cuanto a la elección del fluido, las guías del Surviving Sepsis son claras. Debemos optar por los cristaloides sobre los coloides. Los coloides, como la albúmina, se utilizan en pacientes que han requerido unos volúmenes muy altos de cristaloides. Se utilizan es para ahorrar fluidos. Los coloides tienen un problema cuando nosotros hablamos del glucocálix, y es que los coloides, cuando se administran en los pacientes sépticos, como se dañó el glucocálix, pierden su poder expansor. Pasan al espacio subglucolítico, se acumulan en el espacio subglucolítico, entonces aumentan la presión dada por esas proteínas a nivel subglucolítico, y eso empieza a arrastrar el tejido y se extravasa. Entonces realmente se relegan a un segundo plano. En cuanto a los vasoactivos, la evidencia es clara. Debemos utilizar norepinefrina a dosis de 0.05 hasta 1 microgramo kilogramo minuto. La dosis de 1 microgramo kilogramo minuto es muy alta y se utiliza en los servicios de cuidados intensivos con el paciente totalmente monitorizado. En urgencias hasta 0.5 microgramos kilogramo por kilo. La segunda opción es la vasopresina. La vasopresina se utiliza a partir del protocolo del estudio Andrómeda 2, que es el que estamos llevando a cabo, cuando hemos llegado a una dosis de norepinefrina de aproximadamente 0.2 o 0.3 microgramos kilogramo minuto. Pero cuando nosotros vamos a analizar la evidencia, tenemos esta revisión sistemática y metaanálisis
metaanálisis de Cochrane del año 2016 sobre cuál es el mejor vasopresor, nos encontramos con esto. Y es que en cuanto a evidencia en impacto de mortalidad, todos los vasopresores terminan siendo iguales. Pero lo que dice la literatura es que deberíamos utilizar por sus efectos fisiopatológicos, o más que sus efectos fisiopatológicos, por sus efectos fisiológicos y su activación directamente de receptores adrenérgicos que se correlacionan más con una mejoría del tono vascular, deberíamos optar por la norepinefrina. Debemos monitorizar a estos pacientes. Es así que en el servicio de urgencias va a ser elemental que como mínimo estos pacientes tengan una línea arterial y que nosotros también monitoricemos el estado mental, la producción de orina, el Motlink Score. Si podemos mirar la función ventricular de manera subjetiva con ecografía, también hay protocolos muy simples para ellos que están diseñados para médicos generales, como por ejemplo puede ser el FATE, que es un protocolo que nos permite tomar decisiones rápidas. Y si estamos en un sitio muy refinado, está el SideStream Darkfile, que permite mirar precisamente la heterogeneidad microvascular. Y este algoritmo es un algoritmo muy útil para la atención inicial. Llega nuestro paciente con un shock vasodilatador. Vamos a aplicar los principios del ABC. Inicialmente vamos a dar fluido, nuestro paciente responde o no. En el caso de que responde, vamos a seguir monitorizándolo. No responde, vamos a ir al primer vasopresor, norepinefrina. Si sigue sin responder, vamos a irnos a una segunda opción, la vasopresina idealmente. En caso de que no responda, podemos considerar otra opción, que es la epinefrina o la adrenalina. Si no responde, ya consideramos que estamos en un choque profuso, se podría considerar la utilización de fenilefrina o también de angiotensina 2, que no la tenemos disponible en el país, o podríamos llegar directamente a las terapias de rescate. ¿Cuáles son las terapias de rescate? El azul de metileno. El azul de metileno, si bien no está en las guías, cobró mucha importancia a partir de la publicación del Methylene Blue por parte de Glenn Hernández. Se utiliza usualmente una dosis en bolo y luego de infusión. Si sabemos que nuestro paciente es séptico y ya iniciamos el vasopresor, lo que nos dicen las guías del año 2024 sobre utilización de corticosteroides en sepsis, SDRA y neumonía es: si el paciente es séptico ya le arrancó usted un vasopresor, arranque la hidrocortisona. ¿Qué dosis? 50 miligramos cada 6 horas. Esas guías se publicaron este año. El azul de metileno finalmente tiene una plausibilidad biológica en el sentido de que uno de los problemas de la sepsis es que hay una desregulación en la producción del óxido nítrico, y el óxido nítrico es vasodilatador. Entonces, en el año 2023, Glenn Hernández publicó un artículo a partir de un estudio monocéntrico que se hizo y se publicó en Critical Care, y él planteó la utilización de azul de metileno en el choque refractario. ¿Por qué? Básicamente porque lo que hace el azul de metileno es que funciona como un inhibidor de la guanilato ciclasa soluble. También termina por actuar indirectamente en la producción de óxido nítrico y también en la relajación inducida por acetilcolina. Entonces, cuando se inhibe la guanilato ciclasa soluble y cuando se inhibe la NOx, se inhibe la formación de óxido nítrico, y esto en teoría va a disminuir la vasoplegia, y en general nos ha ido muy bien con él. En cuanto a los antibióticos, es claro, se diagnostica la sepsis y se tiene que iniciar antibiótico-terapia en la primera hora. Nosotros tomamos cultivos. Como mínimo son 3 hemocultivos, 2 para aerobios, 1 para anaerobios. Lo que dice realmente ITSA, por ejemplo, en algunas subpoblaciones particulares como aquellos en los cuales nosotros estamos sospechando una infección por un Staphylococcus aureus metileno resistente porque tenga factores de riesgo, es que deberíamos tomar 5 cultivos. Tomamos esos hemocultivos. Si vamos a decidir tomar también un urocultivo, se toma con sonda. Los urocultivos sin sonda no sirven para nada, y los urocultivos rutinarios en UCI tampoco sirven para nada, porque después de que el paciente tenga una sonda por más de 48 horas, en hasta un 100% vamos a tener colonización. Se sabe que cada retraso, cada hora de retraso en el manejo y la instauración de la antibiótico-terapia se asocia con un incremento de la mortalidad de hasta el 13% por cada hora. ¿Y qué medicamentos podemos utilizar? Bueno, esto depende. Acá podemos ver precisamente una tabla que ustedes pueden encontrar en el aplicativo de código sepsis
que nos habla sobre el espectro de los distintos antibióticos. Entonces nos podemos preguntar, bueno, ¿nuestro paciente tiene factores de riesgo para Staphylococcus aureus metilinoresistente? ¿Cuáles son? Hospitalización reciente, residencias en centros de cuidado, cirugías recientes, usos de antibióticos endovenosos, hemodiálisis, que esté colonizado por X o Y motivo. Entonces vamos a dar cubrimiento para un SARM. Por ejemplo, podemos utilizar vancomicina, otras opciones son el Linezolid, dependiendo pues de lo que nosotros necesitemos. Si nuestro paciente está en choque por su biodisponibilidad, preferimos la vancomicina. Si no es así, pues no vamos a dar cubrimiento empírico para un SARM. Si nosotros sospechamos que nuestro paciente tiene factores de riesgo para infecciones por gram negativos multiresistentes, vamos a utilizar 2 antibióticos que den cobertura. Hay algo que es muy importante. Cuando es posible, deberíamos evitar la utilización de vancomicina con meropenem. Esta es una mala práctica clínica que está muy difundida en muchos sitios y se han escrito editoriales vastas que proscriben precisamente esta conducta. ¿Por qué? Porque se asocia con más mortalidad y más falla renal, además de que en casi ningún contexto particular hay una indicación clara para mezclar vancomicina con meropenem. No existen estudios clínicos aleatorizados que respalden eso. Y si ustedes se van a la epidemiología, la incidencia de Staphylococcus aureus metilinoresistente en Europa ronda el 2% y en América del Norte llega al 10% y en Colombia es mucho menor. Entonces esto no tiene sentido, aumenta la falla renal, aumenta la mortalidad, además de que no existe ninguna plausibilidad basada en medicina, fundamentada en estudios clínicos de alto impacto que justifique esto. Entonces, nosotros vamos a preguntarnos si el paciente tiene factores de riesgo para SARM. Si es así, cubrimos. Tiene factores de riesgo para gram negativos multiresistentes, damos 2 medicamentos que cubran gram negativos multiresistentes, pero no de manera empírica se le pone meropenem y vancomicina a todo paciente séptico. Y si nuestro paciente tiene algún factor de riesgo para una infección fúngica, se puede considerar la utilización de antimicóticos. Claramente el control del foco es la medida que más ha demostrado impactar en mortalidad en las primeras 6 horas. Esto lo mostró Catherine Reitz en una publicación de JAMA Surgery del año 2022, puntualmente de septiembre 1. Mostraron que cuando se controla el foco en las primeras 6 horas, disminuye el riesgo de mortalidad, como podemos ver con un OR ajustado de 0.7 y con significancia estadística. Debemos manejar adecuadamente la oxigenación, ya nos estamos acercando a el fin, y el manejo de la oxigenación va a ser escalonado. Podemos iniciar con cánulas nasales, después podemos subir a mascarillas faciales con reservorio con Venturi, luego llegamos a la ventilación mecánica no invasiva o a las cánulas nasales de alto flujo, que son excelentes, y esto quedó demostrado en el estudio Floral, y donde superaron incluso la ventilación mecánica no invasiva y redujeron la necesidad de intubaciones orotraqueales. De hecho, las cánulas nasales de alto flujo pueden suministrar flujos de hasta 60 litros por minuto, además de que pueden dar una FiO2 de hasta el 100% y nosotros la configuramos. No es posible y tenemos que intubar al paciente. Cuestiones muy básicas de ventilación mecánica. Utilizar ventilación protectora. ¿Qué es eso y por qué? Damos un volumen tidal de 6 mililitros por kilo, se configuran un volumen corriente de 6 y manejamos unas PIP, prefiriendo las PIP un poco más altas que las bajas. ¿Por qué? Esto tiene una explicación fisiológica, y es que cuando nosotros hacemos esto, estamos buscando disminuir el estrés, porque el estrés se asocia con lesión pulmonar, y el estrés es igual a la distancia específica por el strain. Entonces, ¿qué pasa? El estrés lo podemos definir como la presión de distensión que se está aplicando sobre el fibroesqueleto pulmonar. Cuando damos volúmenes muy altos, estamos dando más presión, y si damos más presión, estamos dando más strain, y si tenemos más strain, estamos dando más estrés, y si estamos dando más estrés, estamos generando injuria sobre los pulmones. Entonces, lo que nosotros hacemos es utilizar volúmenes tidales bajos para disminuir el strain, y damos unas PIP un poco más altas para poder mejorar la capacidad residual funcional. Y si nosotros entendemos esto, miremos por favor esta imagen. Si nosotros tenemos un PIP muy bajo, ¿qué va a pasar? Para poder llegar a determinado volumen vamos a tener precisamente que suministrar una mayor fuerza, por decirlo así. Entonces se va a tener que estirar muchísimo más el fibroesqueleto, se debe aplicar mucho más fuerza sobre el fibroesqueleto que si nosotros tenemos un PIP y empezamos a incrementar esa fuerza, ese volumen y esa presión desde una
zona que, digamos, va a permitir que el fibroesqueleto se distienda menos. Es por eso que nosotros utilizamos estas estrategias. Y para finalizar, ¿cuándo debe ir nuestro paciente a la unidad de cuidados intensivos? Nuestro paciente debe ir a la unidad de cuidados intensivos en las primeras 6 horas. Esto lo mostró el estudio Delayed, lo mostró también Cardoso, y es que cada hora de retraso en el traslado hacia la unidad de cuidados intensivos desde emergencia se asocia con una mortalidad incrementada de 1.5%, además de que cuando los pacientes ingresan a UCI luego de 6 horas tienen una mortalidad del 17% versus una mortalidad del 12.9% cuando es menor. Y ahora, ¿hacia dónde vamos? Hacia la subfenotipificación y la individualización de los manejos y los pronósticos de estos pacientes. Precisamente de eso se trata el estudio FENOS que estamos llevando a cabo con la universidad. Un trabajo que de momento se está haciendo en varias unidades de cuidado intensivo y cuidados intermedios para poder determinar distintos patrones clínicos de presentación de la sepsis que se asocian con pronósticos diferentes tanto en la mortalidad intrahospitalaria y en UCI, como también en el riesgo de desarrollo del síndrome postsepsis. Hasta el momento hemos encontrado datos bien interesantes, nos planteamos llegar a 109 pacientes, llevamos 71 pacientes, pero curiosamente lo que hemos encontrado es que el panorama de nuestra población dista mucho del panorama de la población europea y de la población norteamericana. Les estaremos contando cuáles son los datos que encontraremos cuando lleguemos a la meta propuesta, de la cual estamos cerca. Bueno, muchas gracias. Eso es lo que tenía para ustedes el día de hoy. Quedo atento a las preguntas o a los comentarios. Santiago, buenas noches. Buenas noches, doctora, ¿cómo está? Muy bien, gracias. De verdad que reconocerte esta excelente charla. Estamos muy orgullosos de que seas nuestro egresado, muy agradecidos de que quieras entregarle algo a tu alma mater, algo de lo que tú has aprendido y en lo que te estás formando. Esto es realmente pues motivador para la facultad, para ojalá los chicos hayan aprovechado pues tu excelente revisión, toda la información científica actualizada y perfectamente organizada para que los chicos pudieran entender y tomar información. De verdad que te agradecemos muchísimo el que compartas tus conocimientos y que estés dispuesto pues a aportar a la facultad. A los chicos pues a los estudiantes médicos en formación pues que te tomen como referente y se vean reflejados en ti, ya que pues todos pueden lograrlo, todos pueden llegar a ser quien eres y pues se nota tu pasión por el cuidado crítico y también dejas muy en evidencia una excelente formación en la que estás llevando a cabo. Muchas gracias. No sé si alguien del público tenga alguna duda o alguna inquietud, pero realmente pues mi intención es agradecerte y reconocer la excelente preparación que tuviste para el día de hoy con la facultad. Muchas gracias, doctora. Doctor Santiago, muchas gracias por su colaboración y por estar siempre presto para estar presente en las jornadas, como lo decía la doctora Dolly, de no olvidarse de nuestra facultad y de compartir con nosotros la formación que hasta ahora llevas. Muchas gracias por tu colaboración y por tan excelente charla. Muchas gracias a todos y de verdad, Santiago, muchas gracias por este apoyo.